Está con nosotros la licenciada Beatriz Hernández Rojas, expresidenta de Amicro Coparmex y Canacintra. Les vamos a pasar un poquito, el licenciado está en línea, le vamos a platicar un poquito su interesantísimo currículum. Beatriz Hernández Rojas es empresaria y permanentemente emprendedora. Es licenciada en enseñanza de inglés por la UNAM y realizó estudios de maestría en administración en especialidad en alta dirección por la UAC. Profesionalmente se ha desempeñado como profesora de inglés, coordinadora académica, investigadora, traductora de textos, editora, emprendedora y empresaria, directora y ejecutiva de varias empresas propias, entre ellas Success Enterprise Language Service, SC, HR Capacitación Empresarial, SC, Alfa Láser de México, SADCB, y actualmente Grupo Saluditos, SADCB, Innovación en Termoformado, SADCB, Social Logística, SADCB, y Be Excellent Energy, SADCB. Inició su primera empresa a la edad de 22 años, y aunque tuvo algunos años de éxito comercial, reconoce, no solo fue la crisis del 94 lo que perjudicó mi negocio, fue mi escasa visión de largo plazo y en general mi débil estructura y estrategia empresarial, convencida de que se requiere más que una buena idea para hacer una empresa exitosa. Ha colaborado por más de 8 años en organizaciones empresariales de manera honoraria, fomentando la capacitación en competencias empresariales diversas e integrales. Fue presidenta de la Asociación de Microindustria de Querétaro, AC, la Micro, de 2016 a 2019. Siendo la primera mujer en alcanzar esta posición, actualmente es consejera del C consultivo de la misma asociación y también de Coparmex Querétaro, Canacintra Querétaro y del Clúster de Plásticos de Querétaro. Presidió el Consejo Estatal para las Pymes de Querétaro, CEDESU 2016-2017, y fue evaluadora en representación del empresariado en el Comité de Evaluación Estatal para el proyecto del Instituto Nacional de Emprendedor, INADEM 2016-2018. Colaboró también en los consejos de la Asociación del Bajío Desarrollo del Centro de México, AC, 2017, y de Women's Days Organization, capítulo Querétaro, la WED por sus siglas en inglés, 2016-2019. Su participación en instituciones académicas incluye presidir el Consejo de Vinculación de CONALEP Plantel Roberto Ruiz, Querétaro, 2016 a la fecha. Consejera del Consejo Estatal de Vinculación CONALEP Querétaro, 2017 a la fecha, y en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Querétaro, la UPQ, de 2018 a la fecha. Su interés por la comunidad, el medio ambiente y la responsabilidad social le han llevado a colaborar activamente en la Comisión Agenda 2030 de Coparmex Querétaro y la Comisión de Medio Ambiente de Canacintra Querétaro, donde ha impulsado los trabajos de economía circular. Recientemente, junto con todo el equipo de su empresa Innovación en Termoformado, celebra haber obtenido el distintivo de empresa socialmente responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. Ella nos va a compartir en su ponencia el tema Economía Circular, los nuevos eslabones de la vida. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a la licenciada Beatriz Hernández Rojas. Adelante, licenciada. Muy amables, muchas gracias. Es un gusto para mí estar participando en este tan importante foro. Escucho algo de eco, seguramente debe ser este tema de la comunicación a distancia. Te escuchamos, licenciada. Bienvenida. Bien, gracias. No sé si escucharon mis palabras anteriores, pero lo repito con mucho gusto. Muy agradecida y todo mi reconocimiento a los coordinadores, a los organizadores de este importante foro Querétaro Planeado. Es un gusto para mí esta participación. De manera muy particular, quiero agradecer la invitación personal de Alfonso Jiménez y felicidades, Alfonso, por de verdad todo este esfuerzo. Es un gusto, un privilegio participar entre grandes personalidades que han tenido este micrófono. Saludo de verdad con mucho gusto a las personas que presencialmente están en el auditorio y también a toda la audiencia que se está conectando en línea. Les agradezco este tiempo. Pues bien, bueno, vamos a empezar. Este tema que hemos titulado Economía Circular, los nuevos eslabones de la vida,
Es un tema que podría parecer que solo debiera tener espacio en un foro de temas ecológicos, pero precisamente este foro que está dirigido a la planeación urbana en varios de sus aspectos, particularmente el de nuestra ciudad capital, en el de nuestra muy querida residencia de vida, eh, toca, y ya lo han hecho varios expositores a lo largo de la semana, temas muy importantes que tenemos que reflexionar. Afortunadamente, creo que algunas de estas ideas han permeado bien en la sociedad civil, pero no lo suficiente. Y en el tema de economía circular, también he escuchado cualquier cantidad de ideas que son parte o algunos elementos de la economía circular sin conformar realmente este círculo virtual que vamos a explorar a continuación. Eh, Quiero compartir, acompañar mi presentación con algunas láminas. ¿Estamos listos? No sé cómo hacerlo. ¿Me pueden dar la indicación? ¿Qué debo hacer? Perdón. Este, ¿Me escuchas? pero, sí, no estaba escuchando. Ok, Ok, mira, tienes un menú, correcto, ya estás ok, compartiendo. ok, ya estamos. No sé Sí, ya se ve. si tienen en pantalla ustedes la primera lámina. Sí, Ok, solamente ponla en modo de presentación, por favor. ok. Por favor, a Listo. todos les pido una disculpa. Eh, Cada plataforma se maneja de manera diferenciada y bueno, estamos listos ya. Bien. Em, este tema sí me gustaría iniciarlo, a pesar de que muchos de ustedes tienen una buena idea de lo que esto significa. No todos, eh, no todos tienen el mismo background, entonces vamos a dejar unos minutos a una explicación general. Nada más que estoy, disculpe, nuevamente teniendo problemas porque no sé cómo darle avance. Ok, aquí tenemos ya. Bien, bueno, no vamos a meternos en muchos detalles en este momento históricos. Realmente el término es bastante nuevo, se acuñó alrededor de los años 70. Hay autores que aseguran que desde los años anteriores, la década anterior, ya se platicaba un poco de este tema y tiene lógica, es una manera de esquematizar cómo es que los elementos regresan a un origen. Pero bueno, aquí les estoy compartiendo que parte del estudio de la economía circular o del trabajo de la economía circular está enfocado a los sistemas vivos, desde luego no lineales, y más adelante vamos a ver contraposición contra los sistemas lineales. Les comparto aquí también que es bien importante que a partir del 2012 la Fundación Ellen MacArthur, con la publicación de un informe intitulado Hacia la economía circular, racionalidad económica y de negocios para una transición, resalta la oportunidad económica y empresarial de tener una economía restaurativa. Son palabras claves que vamos a ir retomando más adelante. Quiero comentarles que eh, eh, Gabriel, que me antecedió en el micrófono, comentó el caso de Alemania y es bien importante precisamente el reconocer que países como Japón, como Alemania, fueron de los primeros países que toman estos conceptos y realmente los llevan a la práctica, esta economía restaurativa, y entonces hoy son líderes precisamente de de este tipo de decisiones que se dan desde pues, de la planeación de las ciudades, desde luego hasta pues, todos los ámbitos de la vida. Eh, en el 2015 se aprueba la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo
al Consejo Económico Social y al Comité de Regiones con la eh, solicitud a la Unión Europea para un plan de acción para la economía circular. Este tipo de instancias son muy importantes. La Unión Europea, las Naciones Unidas, todos ellos tienen programas hoy para apoyar los esfuerzos de las naciones en los temas precisamente de implementación de la economía circular. Muy bien, bueno, algunas de las premisas básicas que iremos repitiendo son precisamente que esta economía lineal, que consiste precisamente en la producción o sea, primero el acopio de materias primas, particularmente de la naturaleza, después viene la producción, en la producción desde luego hay una distribución, hay un consumo, y del consumo pasa directamente al desecho. Por eso estamos poniendo aquí que esta economía lineal es extraer, producir y desechar, y es precisamente contra lo que estamos luchando en la economía circular. Esta economía busca redefinir qué es el crecimiento. De hecho, creo que este es el antecedente más importante, el fondo. Tenemos que redefinir desde nuestros conceptos de economía, de desarrollo, qué es el crecimiento, porque si no nos otorga los beneficios para toda la sociedad, no es tal. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema. Para ello, lo más importante es que rompamos esta economía lineal y agreguemos desde el diseño la posibilidad de que estos materiales regresen como punto de origen para nuevas producciones. No quise dejar por alto o al margen el tema de las energías renovables. En el modelo circular es muy importante también que consideremos, sobre todo se da mucho en el tema de la producción, las energías renovables. Bien, entonces los principios se resumen en eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Otra de las ideas que conforman todo este bagaje de ejercicios de economía circular es precisamente reconsiderar, repensar los productos, los materiales, los servicios y obviamente los residuos que se producen y los recursos que consumen. Es importante que las materias primas se mantengan durante el mayor tiempo posible en lo que llamamos el ciclo de producto y que se reduzca al mínimo la generación de materiales de desecho. Todo esto parece solamente conceptual, pero yo estoy segura que mientras me escuchan, ustedes van pensando cómo es impactante la cantidad de desechos que generamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es que los productos que consumimos y que son muchos de ellos de primera necesidad, cómo es que en la industrialización les fuimos agregando una serie de elementos que no constituyen ya hoy esa primera necesidad? Estoy hablando obviamente de todo lo relacionado a embalaje, a empaque, a los sistemas de distribución, y eso es bien importante. A veces siempre pensamos, hay todo en este ejercicio que se va dando del desarrollo de conciencia de estos conceptos, tendemos también siempre a hacer juicios rápidos, o la ciudadanía en general se tiende a hacer estos juicios rápidos de, entonces el problema es el empaque y eliminemos todos los empaques y eliminemos todo el plástico. Sí o no, el tema es, hay que repensar qué es básico, qué otorga realmente valor al producto, como es el caso de algunos alimentos que sí requieren para su conservación y distribución algún tipo de empaque, y cuáles realmente no.
Entonces, por eso ya habíamos mencionado el tema de repensar. Con este modelo se pretende transformar la economía, ya lo había dicho, haciéndola más competitiva y sostenible. Increíble, pero a veces esta cadena abultada se traduce en mayores costos y por lo tanto en menor competitividad. Pero sobre todo, y es el tema que nos ocupa, la sostenibilidad. Es importante, repito, buscar que el ciclo de vida de los productos no sea lineal, que termine, aquí empieza, aquí acaba y de aquí pum, acaba en los vertederos públicos, en los basureros, y se acabó. Y acá estoy por el otro lado, iniciando un nuevo ciclo que está robándole alimentos a la naturaleza en las materias primas. Entonces, este es el fin de esta economía circular. Y aquí tenemos una gráfica que es, creo que me parece que es muy, muy, muy clara. En la economía lineal, aquí lo tenemos, inicia con la extracción de materias primas a través de los procesos de industrialización, se producen estos artículos, llegan al usuario y del usuario, ¡pum!, se generan los residuos, ya sabemos el resto, las grandes cantidades de basura que tienen un costo importante para los municipios, la gestión de todos estos, tiraderos, que como les conocemos coloquialmente. Lo vamos a ver más adelante. Este costo puede irse hasta el 30, 40, 50% de los presupuestos de muchos municipios en el país. Es increíble el costo que esto tiene. Entonces, en la conciencia que vamos desarrollando, vamos encontrando muchas razones para no continuar con estos esquemas. No parece ser no sostenible ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ecológico. En la parte central de este esquema tenemos algo que ya está sucediendo. Le llaman economía lineal con bucle de reciclaje, este bucle o loops en inglés. Son precisamente estos giros que se dan eventualmente a partir de que hemos aprendido los conceptos de reciclado y desde luego los hemos aplicado ya en algunas industrias. Entonces, sí hay una primera vuelta, pero finalmente no hemos logrado aún eliminar la generación de residuos. En algunos casos, de algunos productos con esfuerzos importantes de la reducción de residuos. No obstante, todavía hay un largo camino que recorrer. Y en la economía circular, finalmente, pues aquí la gráfica es muy, muy clara. Hay una constante en el que a partir del reciclado se reincorpora nuevamente a la producción. Y aquí, por eso me parece que este tema es importante en nuestro Querétaro planeado, porque estoy segura que ustedes están conectados, si ustedes están presencialmente escuchando esta ponencia, es porque ya conocen los temas de las 3 R's, de las 5 R's, de las 7 R's, que tienen que ver precisamente con el reciclado. Y lo habrán incorporado muchos de ustedes a muchas prácticas cotidianas, personales o familiares. Sin embargo, el reto está en hacer un esquema global a la ciudad. Esto tiene que permear, esta conciencia tiene que ir de estos grupos familiares, personales o familiares, y desde luego a las políticas del gobierno, de los gobiernos municipales, estatales y desde luego del gobierno federal. De otra manera, solamente estamos haciendo pequeños esfuerzos que inevitablemente siempre nos van a llevar en algún momento a la generación de residuos. Tenemos que atacar este problema con una mayor conciencia de la universalidad y
de una manera sistémica. Bueno, yo les había comentado ya sobre estas 3, 5, 7 Rs. El modelo de economía circular sí requiere de 7 y las voy mencionando rápidamente. Ya habíamos mencionado repensar qué necesito, qué no necesito, qué aporta valor y cuál no. A partir de estas deducciones, rediseñar los objetos, rediseñar los servicios. Vamos a ver algunos claros ejemplos en unos minutos más adelante. Y desde luego, la reducción de los productos. Reusar. Creo que la última década ha habido un esfuerzo importante desde el sector privado para la toma de conciencia de reusar los productos o más adelante lo veremos de reciclar. Sin embargo, parece que estas presiones pues del sistema económico que tenemos actualmente nos llevan a olvidar el de reparar. Y tenemos en este famoso consumismo una tendencia que muchos de los artículos que tenemos en el hogar y desde luego en la industria no se reparan, se compran nuevos. Y estoy pensando desde aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera, que no estamos reparando. El tema de la moda, la ropa y los accesorios también pues, son dilemas porque por una parte son industrias productivas que generan trabajo, pero por otra parte también nos está haciendo tener un consumismo en el que esta R, la de reparar, no la estamos integrando y por eso seguimos eternizando estos ciclos de vida de producto corto. El último, digo, reciclar creo que lo hemos escuchado exhaustivamente, y el de recuperar, que también tiene que ver con estos proyectos ecológicos, pero que no tienen que quedar solamente en los grupos así denominados, sino que tienen que permear igual a la industria, al sector público, a las políticas públicas, recuperar recursos y sistemas naturales. Bien, yo llamo un punto de inflexión en la economía lineal. Y les voy a compartir algunos datos. Las ciudades son responsables del consumo del 75% de los recursos naturales. Eso es increíble. Y lo es porque las personas en las áreas rurales que también tienen ya desequilibrios que también a partir de sus hábitos de consumo que finalmente les ha impactado, pero en muchos otros casos ellos están procurando estos recursos naturales y las áreas urbanas los están consumiendo de manera desproporcionada y sin una participación en su recuperación. El 66% de la energía se produce, la consume también las ciudades, las zonas urbanas, y consumen también el 54% de los materiales del mundo. Se espera que para el año 2050 la población urbana consume el 80% de los alimentos disponibles. Estas ciudades emiten entre el 50 y el 80% de los gases de efecto invernadero globales y generan también una gran cantidad de residuos sólidos al planeta. América Latina y el Caribe no escapa no escapa a este punto de inflexión, y es la región con la urbanización más rápida del planeta. Ojo, sus ciudades generan 160 millones de toneladas de desechos sólidos al año, de los cuales únicamente se recicla, y esta cifra es bastante universal, únicamente se recicla alrededor del 3%.
digo, promedio en América Latina y el Caribe. Obviamente, los datos de los países desarrollados o industrializados que han tomado conciencia al respecto, pues han aumentado este porcentaje. Ojo, no todos los países desarrollados, y lo sabemos perfectamente. Sabemos que el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que durante la administración de Trump se salieron de el Convenio de París y de algunas otras recomendaciones de las Naciones Unidas al respecto. Otros datos que les quiero compartir. Hay posibilidad de migrar estas tendencias de economía lineal a la economía circular y crear ciudades circulares. Pues sí hay posibilidades, hay ciudades que ya lo están haciendo y les comparto algunos datos de por qué debemos hacerlo. Los gobiernos municipales en los países en vías de desarrollo destinan entre el 20 y el 50%, yo les había comentado entre el 30, pero estos datos del Banco Mundial nos dicen que entre el 20 y el 50% de su presupuesto al manejo de residuos sólidos urbanos. Es impresionante. Y este es un tema realmente que no se ha llevado de manera seria a los temas legislativos en la agenda ni local ni federal. Ya lo mencionaba Gabriel Ballesteros y estamos de acuerdo con él. Se requiere todavía acciones mucho más decididas porque son temas estructurales. Esta es verdaderamente una agenda estructural, un cambio de paradigmas y no estamos moviéndonos a la velocidad que se requiere. ¿Qué pasaría con la economía circular? Pues se liberarían estos recursos para que los gobiernos locales puedan dedicar la provisión a provisionar otros bienes y servicios que también son estratégicos e importantes para el desarrollo de las ciudades, obviamente de fondo para el desarrollo de las personas, para el bienestar de las personas. Por otra parte, cuando se adoptan este tipo de esquemas circulares, se genera un ahorro de materiales, y aquí les comparto una estimación de $1 billón al año a nivel global. Y esta cifra es equivalente, aquí nos ponen un dato, al PIB de naciones como Holanda o de Indonesia. Entonces, perdón que esté refiriéndome yo a cuestiones globales y también a las locales, pero bueno, es solamente para dimensionar. Imagínense, yo estoy seguro que ustedes están haciendo algunos números para que puedan tener una cifra proporcional a lo que ocurre en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Qué otro beneficio puede tener moverse hacia los modelos circulares que ya están teniendo muchas ciudades, insisto? Pues la generación de 20 millones de toneladas métricas de desechos sólidos al año, lo que igual de manera global, lo que equivale a la producción anual de residuos sólidos urbanos de Corea del Sur, Sudáfrica y Canadá. Eso es lo que podríamos ahorrarnos. Ahora, quiero comentarles que muchos de estos datos los pueden ustedes desde luego revisar haciendo una búsqueda rápida en Internet, y nos da esperanza saber que hay ciudades muy importantes que lo están realizando ya a través, como ya lo había mencionado también, de algunos organismos internacionales que apoyan el seguimiento, bueno, acompañan en la construcción de estos esquemas para implantación en algunas ciudades y también apoyan el seguimiento. Es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y les comparto que en un esfuerzo por fomentar la transición hacia ciudades circulares y sostenibles en América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano del Desarrollo y la Comisión Europea llevan a cabo anualmente una edición de Red de Ciudades titulada Urban European and Latin American and Caribbean Cities.
la Urbelac, conocida por su pronunciación en español. Esta red de ciudades nace desde el 2010 por el interés común del BID y de la Comisión Europea de apoyar a los gobiernos locales en América Latina y el Caribe, y también a veces en Europa, aunque desde luego su foco ahorita es obviamente los países que tienen menos desarrollo en estos temas, para enfrentar los desafíos sociales, productivos y ambientales derivados de sus procesos de urbanización. Es interesante, si tienen oportunidad, de explorar un poquito sobre lo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo y particularmente esta red de ciudades, Urbelac, porque descubrirán que de México solamente 2 ciudades están integradas a esta red. Y son, curiosamente, la ciudad de Hermosillo, en Sonora, y la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Yo dejo aquí planteado la posibilidad de que gestionemos desde este foro intergremial la posibilidad de que la ciudad de Querétaro se integre también a esta red. Y bueno, pues continuando precisamente sobre más datos de las ciudades circulares, aquí están nuevamente, por cuestiones de tiempo, lo dejo nada más a su lectura. Tendríamos en las ciudades circulares reducción de costos de movilidad de la población, reducción de costos en los alimentos y en la vivienda. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿por qué en movilidad? Bueno, pues porque si logramos hacer un esquema circular completo, integral, sistémico, no estamos hablando nada más de juntar el PET de las botellas y llevarlos a una recicladora o de eliminar las bolsas de plástico. No, estamos hablando de algo absolutamente integral y sistémico que tiene que ver, y en unos minutos lo vamos a hablar, con el desarrollo y la planeación urbana. ¿Y dónde están estos nódulos que concentran a las personas y cómo está la lógica entre sus otros puntos geográficos de acción? Es decir, tenemos los centros de trabajo y tenemos el tema de las viviendas, de las zonas residenciales, de las zonas habitacionales. ¿Dónde está esa lógica que nos evite, o perdón, dónde está la lógica para hacer un ahorro del transporte? ¿O dónde está, o más bien nos preguntamos, estamos haciendo lo correcto? Y me refiero a no solamente en Querétaro, en todas las ciudades. En el siglo XXI tuvimos una explosión, una enorme explosión de centros urbanos, una enorme migración de las personas del campo a las ciudades, y las construimos como se pudo. Se privilegiaron algunos aspectos que en su momento parecían justificables, pero hoy repensar, que es una de las primeras R's, repensar cómo estamos distribuidos. Y eso cómo nos está impactando en el transporte, y el transporte cómo nos está impactando en la emisión de gases de efecto invernadero, y en fin, muchísimas otras cuestiones de estos ciclos tóxicos. Tenemos que repensarlo, tenemos que rediseñar nuestras redes de transporte y nuestros centros urbanos. Y esto es un conflicto, porque también lo decía yo, cuando hablamos de la economía, hablamos de cuando menos 2 siglos de acciones que venimos arrastrando y que hoy decimos, pues ya no lo puedes hacer, no puedo borrar
el mapa de la ciudad y volver a construirlo, pero sí podríamos reusar, reciclar algunos espacios y reacomodar esta concentración urbana de manera que pudiéramos tener efectos en el transporte y por lo tanto otros impactos favorables al medio ambiente. En fin, este tema de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, realmente también muchas organizaciones lo están poniendo a la vista de los gobiernos para ver si es posible que nos pongamos de acuerdo en cómo rediseñar nuestras ciudades, cómo rediseñar nuestros estilos de vida, nuestros estilos productivos, y ahí yo sé que esa es la parte que se complica, lo estamos viendo ahora durante la pandemia, que a veces por privilegiar la salud se descobija, si me permiten la expresión, en la parte de la productividad y por lo tanto de la generación de ingresos, la generación de riqueza. Se pone, desde luego, se ponen en riesgo los empleos o se daña a la empleabilidad. Entonces, hacer un balance es complicado, pero aquí queda planteado que algunas ciudades en el mundo lo están realizando con éxito. Y bueno, precisamente decía yo al principio, como este foro está dirigido a los temas urbanos y a la planeación urbana, definitivamente uno de los sectores que más le impacta es el de la construcción. Aquí les comparto un modelo eh, de economía lineal en la construcción. Y bueno, pueden ver ahí, obviamente, que los diferentes momentos, las diferentes tareas y responsabilidades que se dan en la fase de producción, después viene la fase de planificación y diseño, la fase de ejecución, que es la que es más visible para todos, y la fase de uso de estas construcciones. Para terminar en una fase de gestión de los recursos de construcción y de demolición que finalizan, y les pido que vean el último punto, que es precisamente en los desechos sanitarios, o sea, terminan también en un tiradero. ¿Cada cuándo ocurre esto? Mucho más de lo que nos imaginamos y bueno, las personas que están relacionadas con este sector, la CEMIC, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, saben precisamente que hay toda una gestión de estos recursos y que entonces la economía circular propone vivirlos de una manera diferente. La economía circular nos propone un esquema en el que desde el principio, fíjese, perdón, me voy a contradecir, yo les pido que observen la última fase, la que está en un color café, que dice de construcción o demolición. Después viene la gestión de recursos de construcción y demolición, que hoy prácticamente es la gestión consiste en el transporte para que sea recolectado del punto de la demolición y posteriormente se ha llevado pues a espacios destinados o tiraderos para ello. En la economía circular no agrega este nódulo, este eslabón, ese es el tema, por eso hemos llamado a esta charla los nuevos eslabones de vida, porque es agregar eslabones y para que se pueda sistematizar y dar continuidad de manera circular a a la producción de los siguientes productos, o en este caso, de las siguientes construcciones. Hay toda una posibilidad de una industria de reciclaje de materiales de construcción. Lo han planteado, lo han resuelto y lo están implementando en muchas otras ciudades
en otros países, en algunas ciudades, y esta, a veces decía yo, que la tendencia siempre, o el dilema es, bueno, pero es que si quitamos cierto tipo de productos o servicios y los eliminamos de nuestra economía, va a haber mucha pérdida de empleos y va a haber mucha pérdida, por lo tanto, de ingresos, y eso afecta al bienestar de las familias. Sí, es cierto, momentáneamente, pero también es cierto que en este repensar y en este rediseño que debemos hacer integral de nuestro estilo de vida, de nuestro estilo de economía, se generarán nuevas industrias. Y aquí precisamente estamos observando la del reciclaje de los elementos de construcción. Y finalmente les comento que estas, las ciudades que lo están implementando alcanzan a ver que hay un esquema mucho más amplio, mucho más sistémico. Aquí tenemos lo mismo, pero en un esquema que nos permite ver las interacciones con otras, con otras industrias inclusive, y con otras posibilidades de empleo. Por ejemplo, se requerirán ecodiseñadores. La industria del reciclado tiene que especializarse. Hoy reconocemos que hay 1, 2 o 3 puntos de recolección y otros 3, 4 puntos que efectivamente de manera industrial reciclan algunos productos o algunos materiales, pero ya comentábamos, esto sigue siendo porcentualmente muy bajos. Tenemos que crear desde la industria procesos mucho más especializados para poder ser capaces de reciclar en las ciudades, no solamente el PET, no solamente el de algunos residuos orgánicos, sino tenemos que hacerlo de manera mucho más completa. Y bueno, para poder dejar espacio a algunas preguntas, yo quiero finalizar comentándoles que de último momento, el día de ayer agregué esta lámina solamente como un botón de muestra de las alternativas que tenemos y que curiosamente la pandemia nos pone de manifiesto. Todos sabemos que hubo en los meses de confinamiento total, que fueron desafortunadamente muy pocos, desde un punto de vista, desde el otro punto de vista, insisto, regreso al tema de los dilemas, muchas personas al quedarse en casa, obviamente desocuparon espacios de trabajo. Y estos espacios de trabajo, muchos de ellos realmente fueron completamente, al paso de 1, 2, 3 meses, se cerraron. Entonces, encontré este artículo en la revista Nexos, en el que su autor, Eduardo Gorospe, hace un planteamiento sobre cómo reconsiderar estos espacios hoy como posibles desechos. Y yo sé que a lo mejor se van a alarmar la industria inmobiliaria o el sector inmobiliario puede decirme, no, ¿qué estás diciendo por ahí? Nos vas a poner en jaque porque entonces es repetir la idea de que hoy no se requieren más ciertos espacios de trabajo. Digo, hay algunos que son inevitables, ¿no? Estaba muy complejo trasladar los procesos industriales a espacios que no sean efectivamente colectivos. Pero un buen porcentaje de la actividad, la pandemia puso de manifiesto que se puede realizar a muy poca distancia del hogar, si no es que en el hogar mismo. Y aunque no lo diga yo, todo el mundo lo ha constatado. No es esa la solución.
Porque también es cierto que el hogar resulta no ser el lugar propicio para trabajar. Las viviendas, las condiciones de vivienda de la mayoría no están adaptadas para eso. Entonces aquí el artículo nos llama a repensar, a reconsiderar, si no debemos también desde el diseño de las viviendas y el diseño de los espacios de trabajo, hacer nuevas consideraciones de manera integral y sistémica. Yo les recomiendo, si les dejo ahí en la lámina algunos datos para que puedan leerlo con más calma, pero cito precisamente a su autor y le doy lectura a esta lámina que dice: al hilo del discurso de la sostenibilidad, sería razonable considerar estos edificios de oficinas y centros comerciales que nos sobran como recursos renovables en sí mismos, dada su gran versatilidad, lo que directamente nos conduce al concepto de sobre-reciclaje como proceso, que es una forma de reutilización donde se toma algo que aparentemente ya no tiene un uso y se renueva, asignándole un uso distinto para el que fue creado. Él continúa diciendo, estos procesos lo que generan es fuerza de densidad. Precisamente lo que demandan tramas urbanas dispersas. Lo que estaríamos haciendo sería revitalizar la ciudad existente, extrapolando en términos urbanos la densidad, que es clave tanto para reducir la huella urbana como la huella ecológica. Entonces, con eso termino mi participación comentándoles, aunque desde muchos jóvenes que me están escuchando, a lo mejor desde la primaria ya les hablaban de las 5 R's y a lo mejor ya lo tienen perfectamente conceptualizado. En ese sentido, la economía circular de manera esquemática puede no representarles algo novedoso. Sin embargo, lo que sí requerimos, lo que sí sería una novedad, es que nos comprometamos a que cada quien en su ámbito hagamos lo necesario para darle esta circularidad a nuestro consumo, a nuestro estilo de vida. Hay muchísimos sectores que están trabajando en este sentido. Yo mencioné, pues, para darle, para que sea pertinente a este foro, el tema de la industria de la construcción, el tema de los desarrollos urbanos, pero desde luego que se está dando también, así como mencioné el tema de la moda, de la industria de la moda, también ya hay empresas que están rediseñando y replanteando su modelo de negocio aún estando en la moda. Y lo hay también en muchas otras industrias que generan residuos orgánicos. Y lo hay hay muchas más. Sin embargo, el llamado siempre no es suficiente, tenemos que actuar de manera mucho más comprometida para hacerlo más rápidamente. Muchas gracias y bueno, quedo abierta a los comentarios. Muchas gracias, licenciada Beatriz Hernández Rojas. Excelente exposición. Licenciada, para el público que nos está escuchando, ¿cómo te podemos contactar? ¿Alguna página web? Platícanos un correo y tenemos algunas preguntas del público, pero si nos pudieras decir cómo te pueden contactar. Con mucho gusto. Estoy agregando esta lámina, que ahí está mi correo, administración@be-medio-exen.com. Excelente, Beatriz. Y nos preguntan del público, continuamente escucho en grupos que no hay que andar copiando los modelos de otros países, pero la tecnología de lo simple, copiar a quien ya lo hizo, es una forma muy veloz de arrancar cambios. ¿Qué opinas y a qué país modelaríamos? He tenido la oportunidad de estar en Alemania en varias ocasiones, trabajando directamente con organismos como la BDI, que es precisamente la Confederación de la Industria Alemana, y es impresionante el nivel de conciencia que la industria alemana tiene ya a este respecto,
y los modelos que ya ha generado e implantado, y que obviamente muchas empresas globales de origen de este país están reproduciendo en las plantas que tienen a lo largo y ancho del mundo. Yo sé, y también algo que frecuentemente dicen es, pero no compares, o sea, a mí esta expresión siempre me llama la atención porque para muchas cosas cuando mencionamos a un país, a una ciudad que ha logrado hacer cambios importantes y reducir su huella de carbono, y que ha hecho estos cambios estructurales desde las energías renovables, etcétera, etcétera, nos dicen, bueno, pero pues es mirar muy alto, no puedes comparar nuestra realidad y a veces, y perdón que suene a lo mejor poco empática con este tipo de planteamientos, pero yo digo, a ver, las personas que han explorado, los científicos que han explorado la cadena de ADN y la cadena genética, perdón, se me fue ahorita el nombre, se nota que no es mi especialidad, eh, el código genético, no han descubierto mejores genes entre estas personas en estos países que entre nosotros. A lo mejor nos cuesta más trabajo porque no tenemos las mismas condiciones, pero si varios países nos dicen, ¿en qué te ayudo? Yo creo que tiene que ver un tema que también lo han mencionado muchas participantes al micrófono a lo largo de esta semana en sus ponencias. Tiene que ver con la voluntad ciudadana, con la voluntad de decir, ok, ya sé que mi gobierno, póngale el nivel que quieran, municipal, estatal o federal, no está tomando este tema de manera responsable o de manera decidida, o hay muchos intereses o hay corrupción, pero tenemos que seguir incidiendo, tenemos que seguir levantando la voz y decir, sí puedo, y compartiéndolo. Por eso es la importancia de estos foros, porque alguna semillita dejarán en la conciencia de alguien, en la voluntad de alguien, en el espíritu de alguien, para decir, pues si acá no me escuchan, aquí sí podemos hacer un colectivo con decisión que se ocupe de llevar los conceptos a realidades tangibles, a concretos y eventualmente lograr que esto permee a otras capas del mismo sector o de la población. Yo creo que sí, también tenemos que hacer una presión particular con los congresos para que en la agenda aparezcan estos temas de manera, insisto, regulada, para que haya tiempos para que se puedan implementar. Si me dicen, Gabriel nos acaba de decir que pues a veces sí, pero ya tenemos 4 años de retraso, etcétera, etcétera, pues lo único que les puedo decir es que si realmente deseamos, y creo que esa es la exploración personal más importante, si realmente deseamos viabilidad de vida para las generaciones futuras, y todos tenemos sobrinos, hijos muy amados, y esperamos otras generaciones, sí tenemos que hacerlo. Tenemos que sacar tiempo, yo no sé de dónde, para poder hacerlo. Coincidimos contigo, licenciada Beatriz Hernández. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que como todos mencionas, y esto es un ejemplo, este esfuerzo ciudadano, esta unión de voluntades, yo creo que es el principio y es lo que es el motor. Yo creo que hoy más que nunca nuestro país está sometido a retos, a acciones y decisiones que tenemos que tomar toda la ciudadanía para cambiar esa ancestral idea de que no podemos, que no somos, que son mejores otros países. Yo creo que no hay mejor país que México.
Yo creo que este es un tema de educación, educación y educación. Y en la medida que tengamos mayor educación, mayor civilidad, mayor participación cívica, podremos hacer esos grandes cambios que los vamos a hacer con un modelo, yo pienso, un modelo a la mexicana. No podemos, sí, tomar lo mejor de otros países, pero rescatar nuestras esencias y nuestros valores. Yo creo que tenemos cosas muy importantes que aportar para crear este modelo mexicano de una nueva filosofía de hacer bien las cosas en todos los sentidos. Te agradecemos mucho, licenciada, te mandamos un fuerte aplauso, por favor, producción, amigos, un fuerte aplauso a la licenciada. Y vamos a una pausa comercial. Y enseguida continuamos con esto que es Querétaro Planeado desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Continuamos.